Mateo capítulo 6, versículo 21. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos regalas, Señor, de estar hoy en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, que seas tú cubriendo todas y cada una de nuestras necesidades, bendito Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que están presentes en esta tu casa. Amado Padre Celestial, abre nuestra mente y nuestro corazón para entender el mensaje de este día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que se acomoden su asiento, mis hermanos, recuerden lo que les he pedido yo cuando tengo la oportunidad de predicar, ¿sí? Que por favor me enseñe su Biblia física, por favor. Todos, si a alguien le falta una Biblia física, que pida para que nuestros hermanos anfitriones puedan hacerles llegar. ¿Sí? ¿Ya los tenemos? ¿Puede alzar sus Biblias? Y repita después de mí: yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer por lo que la palabra dice que puedo hacer, porque Cristo está en mi vida. Amén. Puede tomar asiento. A los chicos de la alabanza les dije que por favor no se bajen todavía. Es para hacer mención de algo. ¿Cómo se llama la canción de Jesús? Poderoso, soberano. ¿Sí? ¿Cuál mismo es? Sí, soberano. Listos. Ya nos aprendimos esa canción. Ya la estamos cantando, ¿verdad? Ya la estamos alabando. Mis hermanos, recuerden que esa canción, esa alabanza fue compuesta aquí en la casa del Señor por nuestro hermano Jesús, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Lo que quiero decir es que puedan apoyar en el YouTube dándole un like a esa canción. Así que mis hermanos pueden ingresar, dice poderoso, como soberano, gracias, soberano, y pueden darle un like para que pueda extenderse más la canción de nuestro hermano a través con el grupo de la alabanza. Les damos un fuerte aplauso y la honra y gloria para nuestro Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, gloria a Dios. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7. Capítulo 7, donde nos quedamos, que nuestra hermana Leslie nos compartió. El tema de esta mañana lo he puesto como título: la prueba de fuego. ¿Cuántos hemos pasado pruebas, mis hermanos? En los colegios, en las escuelas, en las universidades, ¿cuántos hemos hecho pruebas? Y de fuego, ¿verdad? Y se nos hace más calurosos porque no estudiamos y ahí nos toca dar la lección. La prueba. El día de hoy, mis queridos hermanos, quiero compartirles este tema sobre la prueba de fuego, porque debemos aprender, mis queridos hermanos, que debemos poner cada uno de nosotros a Dios por delante de todo en nuestra vida. No, pastor, yo sí, Dios delante de mí todo un siempre. Amén por eso. Pero hoy vamos a conocer un poquito más que debemos poner a Dios delante de todo como primero. ¿En qué nomás? ¿En qué partes? En nuestra economía, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro hogar. Como digo, la intención de este mensaje es que pueda llegar a ser un efecto en cada aspecto de nosotros, en cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo el matrimonio. ¿Sabían ustedes que la primera causa del divorcio es la falta de comunicación? ¿Lo sabía? Muchos divorcios es por falta de comunicación que se llegan a ese lado. Pero ¿usted sabía cuál es el primer motivo de discusión en los hogares? Eso, el dinero, las finanzas. Por eso vamos a hablar el día de hoy sobre este tema. Uy, el pastor ya va a hablar de plata. Sí, mis hermanos, Kushki. Pero ¿cómo nos guía el Señor a través de su palabra para entender cómo administrar el dinero que Él nos está dando? Amén.
solo 2 amenes. Como que no les gustó la idea de topar este tema, ¿verdad? Pero es muy importante aprender cómo el Señor nos llama a través de su palabra a ser buenos administradores. En la Biblia encontramos 500 versículos, mis hermanos, sobre la adoración. También encontramos 500 versículos sobre la fe. Pero encontramos más de 2000 versículos que hablan sobre el tema de la economía, del dinero y de las posiciones. Si el Señor habla más de 200 versículos sobre este tema, quiere decir que es demasiado importante. Y por esa razón lo vamos a topar el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, ¿qué decía, mis hermanos? Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ahí por el esposo puede decir, aquí está mi tesoro y aquí está mi corazón. No, ese tema hoy día no. Hoy vamos a hablar sobre la primera causa, el primer propósito que tiene Dios a través de la economía en nuestras vidas. Pues donde está tu tesoro, o mejor dicho, donde está nuestro dinero, afecta nuestro corazón. Donde está nuestro dinero, muchas de las veces va a afectar toda la situación que manejamos alrededor nuestro. Usted va a decir, si no tengo la economía, no puedo hacer las cosas. Si no tengo la economía, no pueden estudiar mis hijos. Si no está la economía, no me puedo alimentar. Si no hay la economía, ¿cómo pago la luz? ¿Cómo pago el arriendo? Y todo involucramos a través de la economía. Pero mis queridos hermanos, quiero compartirles versículos bíblicos donde el Señor nos va a enseñar cómo guiar, cómo actuar y cómo hacer las cosas que le agradan al Señor. El libro de Éxodo capítulo 13. Vamos todos a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, por favor. Me dice un fuerte amén si ya llegó. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, todo lo que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como lo de los animales, que dice ahí, me pertenece, míos son. Aquí el Señor está diciendo, fíjese lo que dice, mis hermanos, el primogénito es mío, cualquiera que abre la matriz me pertenece. Esto, mis hermanos, es un principio bíblico para cada uno de nosotros. Ahí mismo, adelantémonos al versículo 12 y 13 del capítulo 13 de Éxodo. Dice: dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de los animales. Todos los machos serán del Señor. A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, deberás quebrar su cerviz. En otras Biblias dice que romperás el cuello. También deberás redimir a los primogénitos de tus hijos. Para entender estos mensajes, para entender estos versículos, mis hermanos, quiero compartirles 3 principios muy importantes que debemos saberlo. Y el primer principio es: el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Si desea anotarlo, mis hermanos, anótelo para que usted pueda repasarlo en su casa. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Cada vez que una oveja nacía una oveja bebé, el pastor estaba encargado de sacrificar a esta cría. ¿Por qué? Porque era la primera que nacía. Pero esto es con relación a las ovejas. Pero cuando dice que debían ser redimidos, habla en la cuestión de los asnos, del burro. Cuando le está diciendo aquí que el burro tenía que ser redimido. ¿Cómo? Con la matanza de una cría, con una cría que llegara a ser de remisión, de curar, de sanar, de limpiar lo que era impuro. Aquí hay una regla muy importante, mis queridos hermanos. Los puros tenían que ser sacrificados y los impuros redimidos. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que los animales
que eran llamados impuros o sucios tenían que ser redimidos por los animales limpios. Y esto nos da una enseñanza muy importante en la palabra. La enseñanza nos hace ver que va a nombrar al Señor Jesucristo. Cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, creó a Adán y Eva, los creó perfectos, ¿verdad? Sin pecado. Pero cuando ellos cometieron pecado, nuestras vidas, o mejor dicho así, los que nacieron después del pecado de Adán y Eva, nacieron después, nacimos con pecado, nacimos impuros por el pecado que cometieron Adán y Eva. Pero recalco esto, mis hermanos, debemos recordar esa regla donde dice que el puro debe ser sacrificado, el impuro debe ser redimido. Y aquí hay algo también importante, mis hermanos. Todos y cada uno de nosotros nacimos impuros. Nacimos impuros, pero ¿quién nació puro? ¿Quién de ustedes es puro, hermanos? ¿O quién sabe quién es puro? Exactamente. Cristo es el único puro que nació. ¿Y por qué nació Cristo puro? Para redimirnos a todos y cada uno de nosotros. Él tuvo que ser, así como estos animalitos, dice que el que nace, el primogénito, nace puro, limpio, era para redimir al animal que estaba sucio, al que estaba en pecado. Por eso hace alusión a las ovejas, al cordero, con el burro, ¿verdad? Y cuando yo nombré al principio que hay 500 de fe, 500 versículos de fe, 500 versículos de oración, pero a lo que yo nombré 2000 y más versículos que habla sobre el dinero y las posesiones que se tiene, es obvio que está hablando sobre dinero. Pastor, ya va a comenzar a hablar por dinero, o sea, ¿qué pasó? Es importante, como les dije al inicio, es importante tomar este tema. Sí lo vamos a tratar hoy día para entender mejor que no debemos nosotros olvidar quién está antes que nosotros, quién es primero antes que nosotros. ¿Quién es primero antes que nosotros? Nuestro Dios. Nuestro Dios que está en los cielos, Él es el primero y Él merece las primeras acciones, las primeras bendiciones, las primeras oraciones de todas y cada una de nuestras vidas. Tal vez usted no ha pensado en lo siguiente y le invito a pensar. Si a usted yo le digo que Jesucristo es la ofrenda de Dios, ¿qué dice usted? ¿Qué pensaría? Jesucristo es la ofrenda de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo murió por todos y cada uno de nosotros, siendo ¿qué? Pecadores. Dios dio a su Hijo, al único Hijo que tenía, para que venga y muera por todos y cada uno de nosotros. Dios se manifestó a través de la fe, dándole a su Hijo, que nosotros sin conocerlo, sin que nosotros teníamos que saber algo de Él, lo dio en fe para que más adelante ustedes y yo podamos recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas y aceptarlo como el sano, el limpio, para limpiarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que a Dios, que a Cristo, que al Espíritu Santo debemos darle el primer lugar en nuestras vidas. Cuando Dios dio a Cristo para que venga y muera por nuestras vidas, Él hizo algo más grande para cada uno de nosotros. Hizo darnos el ejemplo. Así como Dios dio a su Hijo y poniéndole de primero a Él, nos enseña que cada uno de nosotros debemos poner como primeros a Dios en la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Hechos dice que ellos primero se ofrecieron a Dios. Dentro del libro de Hechos dice que las personas, los hermanos que estaban ahí, se ofrecieron voluntariamente a Dios. Primero nos ofrecemos nosotros para Dios. Y eso nos está enseñando en esta mañana que todos y cada uno de nosotros debemos ponernos primeros para Dios. Nuestras vidas tienen que ser primeros para Dios. ¿Ustedes sabían que la iglesia primitiva se reunían los días domingos para celebrar los cultos? ¿Sabían eso? ¿No? Hoy nos enteramos. Pero ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué se reunían los días domingos la iglesia primitiva? ¿Por qué será, hermanos? Porque es el primer día de la semana. Los cristianos de la iglesia antigua, los cristianos del día de hoy, nos reunimos
los cristianos de sana doctrina, nos reunimos el día domingo porque es el primer día de la semana. Es el día en que el Señor Jesucristo resucitó y los hermanos de la iglesia primitiva se reunían para alabar por eso, porque resucitó en el primer día, que es el día domingo. El Señor resucitó en ese día y fueron los cristianos a alabarlo y agradecerlo. Pero también tenemos que entender que debemos dar la primera parte de nosotros a Dios, así como Dios presentó cuando resucitó, se levantó de esa tumba el Señor Jesucristo en el primer día, que es el día domingo. Muchas personas, su primer día es el día lunes, ¿sí? Van a trabajar, van a hacer negocios, van a hacer muchas cosas en el transcurso del día lunes. ¿Y qué dicen? Hoy es mi día, hoy comienza mi semana de trabajo. Es la semana laboral. El día lunes es el primer día de la semana laboral. Hay otras personas que el día viernes para ellos es el primer día, porque van a celebrar, van a festejar el feriado, el fin de semana. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, celebramos el primer día los días domingos. ¿Para qué? Para que con esto nosotros ponemos aquí en este momento, en adoración, en alabanza, exaltación, en las manos del Señor todo el resto de la semana, el primer día, que es el día domingo. Por eso recalco en este punto, mis hermanos, la semana comienza el día domingo para nosotros los cristianos. Para el mundo secular, para el mundo donde se trabaja, comienza el día lunes con una semana de labores. Pero nosotros tenemos que dar la prioridad, que el principio es ¿para quién es el principio, mis hermanos? Es para nuestro Dios, es para exaltar al Señor Jesucristo. El segundo principio, se debe ofrecer los primeros frutos. En el segundo principio, donde dice que se debe ofrecer los primeros frutos, es lo que debemos seguir haciendo para exaltar al Señor. Éxodo capítulo 23, mis hermanos. Éxodo capítulo 23. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 23, versículo 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra, ¿a dónde dice? ¿Traerás a dónde? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor. Aquí Dios es muy directo, mis hermanos. No dice simplemente traerás. Está especificando que debemos llevar los primeros frutos, pero de los mejores frutos, a la casa del Señor. A la casa del Señor tendrás que llevar lo primero y lo mejor de los frutos. Quiero decirles con esto, mis hermanos, que Dios jamás será segundo. Dios no debe ser segundo en nuestras vidas. Dios siempre debe ser el primero. Proverbios capítulo 3, mis hermanos. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. ¿No sienten como que el dedo no quiere moverse para pasar las hojas? Hay que agilitarle la mano para mover la Biblia. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra al Señor ¿con qué? Con tus bienes. ¿Y con qué? Con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí está diciendo: honra al Señor con tus bienes, con las primicias. Tus graneros saturarán, los lugares se desbordarán de la bendición del Señor. ¿Sabía que hay un personaje que quiere evitar que la economía, que el dinero entre a las iglesias? ¿Sabían quién es ese personaje? El maligno. Sí, Satanás. El diablo es el único interesado que los cristianos no aporten con dinero a sus iglesias. ¿Para qué? Para que se mantengan en esa tibieza, en esa frialdad de no aprender a tener esta como regla que se debe tener como cristianos, que Dios debe estar primero en sus vidas. Dios primero en todo en nuestras vidas, mis hermanos.
Si damos la primera parte de nuestros primeros frutos, así sea cualquiera nuestra actividad, mis hermanos. Si usted es gerente de una empresa, si usted es el dueño de un banco, si usted es un mecánico, si usted es un carpintero, si usted es un maestro, si usted es electricista, cualquier actividad que realice, si usted es chofer de un taxi, en cualquiera de estas actividades tenemos que aprender a dar lo primero para el Señor. Y cuando nosotros hagamos eso, veremos cuán bendecidas son nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque aprendemos a dar la prioridad a nuestro Dios. Ponemos a Dios como primero en todo. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, me sorprendió. Muchas de las veces digo que uno ya se hace como una rutina el venir a la casa del Señor el domingo. Ay, voy a separar mi ofrenda. Y la pone, ¿verdad? Muchas de las veces caemos en esa costumbre, esa mala costumbre de decir, solo voy a dar porque me toca. Pero justamente estaba leyendo y me recordé bastante cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel rodeó unas murallas y gritaron y se cayeron esas murallas, esos muros? ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Jericó. Muy bien. Lo que me llama la atención de esta lectura es lo que dice Dios. Escuchen, mis hermanos. Dice, toda la plata y todo el oro de Jericó son para mí. Absolutamente todo, todo está consagrado al Señor y todo viene a mi casa, absolutamente todo. Pero usted podrá decir, pero ¿por qué Dios dijo eso? ¿Por qué creen que Dios dijo eso, hermanos? Porque Jericó era la primera ciudad que el Señor les dijo. El Señor no les dijo, a ver, cuando conquisten 1, 2, 3, 4, 5 o 10 ciudades, ahí me dan una parte. No, la primera ciudad, dijo Dios, el oro y la plata es para la casa del Señor. Después tendrán ustedes su recompensa, pero si hacen las cosas en fe de lo que el Señor les diga. Y se acuerda que hoy hubo un personaje que cometió un error ahí en ese tiempo, cuando el Señor le dijo, no tomarás de las cosas de ahí, todo es para el Señor. ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Acá? Acán. Eso, no acá. Acán. ¿Se acuerdan lo que hizo este personaje? A pesar que les dijo el Señor que no tomen el oro ni la plata, Acán lo tomó. ¿Y qué pasó cuando tomó Acán estas cosas del Señor? ¿Qué pasó? El pueblo tuvo maldición. El pueblo cayó en maldición. Fueron a conquistar otras ciudades y venían derrotados. Pero Dios le dijo, Acán ha tomado parte de los despojos, parte del botín que era para la casa del Señor. Y eso, los botines del Señor se llamaban los bienes consagrados. Estaban consagrados a la casa del Señor. Lo primero que tenían que hacer es obedecer y todo eso darle a Dios para la casa del Señor. Y dando eso, podrían tener la confianza y la seguridad que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ciudad que conquistan iba a haber solamente para ellos. Pero Dios nos está dando el ejemplo de que primero es para el Señor. Lo primero es para Dios. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? En esto consiste la ofrenda. Requiere tener fe. Requiere tener fe cada vez que cada uno de nosotros venimos a la casa del Señor y ofrendamos de lo que el Señor me ha dado. Pero pastor, usted solo habla de dinero. No. ¿Qué pasa con tu tiempo, hermanos? ¿Has ofrendado tiempo al Señor? ¿O solo has ofrendado dinero en la casa del Señor? Muchas de las veces, mis queridos hermanos, el Señor nos bendice grandemente, pero no sabemos administrar el dinero, no sabemos hacer bien las cosas delante del Señor. Cojo $10, 9 para los chocolates y $1 de ofrenda. Cojo $10, con esto voy a pagar la luz, el agua, el teléfono y $1 para la iglesia. Hoy estamos aprendiendo de cómo manejarnos sobre la ofrenda. Cuando nosotros nos manejamos para entregar la ofrenda al Señor con toda la confianza y con toda la fe que Él nos da, creyendo que el Señor nos sustentará en todas las cosas, nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo comenzó la ofrenda.
Y aquí hay una discusión, y aquí hay entre el sí y el no, entre estudiosos de la palabra, que muchos dicen que la ofrenda se creó a partir de a partir de lo que viene el Señor Jesucristo. A partir de que dijeron, no, aquí el Señor Jesucristo vino a poner esto de la ofrenda. Pero la realidad, mis hermanos, es que la ofrenda se creó o comenzó 2500 antes que la ley. 2500 antes. Vamos al libro de Génesis capítulo 4, mis hermanos. Génesis capítulo 4, y me dice un fuerte amén. Amén. ¿Dónde está Génesis? Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. Mire lo que dice ahí. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. A lo que digo que hay una discusión de cuándo comenzó la ofrenda, cuándo mismo fue, antes o después de la ley. Aquí estamos viendo que estos estudiosos también se ponen a pelear por este tema. ¿Por qué le agradó la ofrenda de Abel y no de Caín? O sea, ¿qué pasó? Si aquí estos versículos que acabamos de leer lo está diciendo muy claro, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice ahí? Abel trajo ¿qué? Los primogénitos de sus ovejas. Y el versículo 3 dice, andando en el tiempo. ¿Qué está queriendo decir aquí o qué nos dice aquí? Que Caín, de lo que sembró sus frutos, esperó un tiempo y miró cuánto está. Esto está muy bonito, recojo esto para mí, de pronto me va a faltar, y comienza a ver su interés personal, pero no sacó la ofrenda para el Señor. Dese cuenta que ahí no dice la palabra sacó de sus primeros frutos. Él sacó después de un tiempo, después de haber visto que esto es para mí y me pasa muy bien, todo está bien para mí. Ahora sí voy a sacar la ofrenda para el Señor. Y por esa razón no le agradó a Dios la ofrenda de Caín. Y sí le agradó la ofrenda ¿de quién? ¿De Babel? De Abel. Yo casi digo Babel. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que lo primero tiene que ser para el Señor. Lo primero tiene que ser para el Señor. Lo primero tiene que ser para la casa del Señor. Ahora yo puedo decir, mis queridos hermanos, ya estoy haciendo esto, estoy cogiendo en la economía, estoy cogiendo de parte del Señor. ¿Cómo estoy manejando las cosas del Señor? Y acepto que esto me ha dado el Señor. ¿Soy fiel en la economía, en la administración de mi dinero con las cosas del Señor? ¿O ustedes de las personas que, como estamos viendo los ejemplos, separo todas las cosas para mí, para mi hogar, para mis cosas, y dejando al último la ofrenda del Señor? Mis queridos hermanos, si nosotros estamos haciendo eso, déjenme decirles que estamos haciendo mal. Lo primero que tenemos que sacar es para el Señor. Ya voy a dar un ejemplo para llegar al tercer principio. ¿Cuál fue el primer principio, mis hermanos? ¿Cuál fue? El primogénito pertenece ¿a quién? A Dios. El segundo principio, ¿cuál era? Los primeros frutos pertenecen a Dios. Y ahora veamos el tercer principio y último. La ofrenda debe estar en primer lugar. Lo que estoy diciendo tiene que estar primero, de otro modo no es ofrenda. En otras palabras, primero debemos darle a Dios. Quiero hacer un ejemplo. Cuando nosotros cogemos el sueldo de nuestro trabajo, ¿qué hacemos con el dinero, hermanos? Fijo, viva la fiesta. Unos zapatitos que me faltaban. Miren, aquí tengo hasta plata. Pero es de mentiritas nomás, hermanos. Es impreso nomás por si acaso. Es para hacerle el ejemplo. Ya quisiera tener $10,000 así en mi mano. Miren, el dinero que cuando con nosotros cogemos del sueldo, hacemos lo siguiente.
Si ven en la mesita, si lo alcanza a ver. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuál de estos billetes es el primero? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál es el primero? El de la derecha. ¿Aquí qué dicen? El de la derecha. ¿Acá? ¿Ninguno? ¿Y la izquierda nadie? Se ganaron los de la derecha. Hermanos, cuando nosotros cogemos nuestro sueldo, lo primero que se coge. Puede ser derecha, puede ser izquierda o puede ser el medio. Pero yo primero separo para el Señor. Y ahí es lo que les he dicho siempre, mis queridos hermanos, y espero que para la próxima semana lo puedan hacer. Atrás los hermanos están repartiendo sobres para las ofrendas. Llévese a su casa un sobre, para que cuando usted coja su dinero, separe lo primero para Dios y guarde para llevarlo a la casa. Por si acaso los sobres son gratis. Puedes llevar 4 para el mes o 1 por semana. Lleve, hermano. Saque de su dinero lo primero que es para Dios. Ahí yo no le voy a decir ni la cantidad ni nada. Es lo que le ponga el Señor en su corazón. Pero de todo lo que usted coge aquí, su sueldo, sepárelo. Señor, esto es para ti. Esto es para la luz, para el agua, para el teléfono, para la ropa, para la enfermedad. La vecina, cierto, a mi hermano también le debo. La hermana de la iglesia. Esto es. Escúcheme, mis hermanos. Escúcheme muy bien. Esto yo lo he puesto en práctica. Y veo de mucha bendición que el Señor es conmigo. Porque lo aprendí. Mis queridos hermanos, como su pastor, le hablo de todo corazón. Para su corazón. En nuestros corazones primero debe estar Dios. Y la prioridad tiene que ser Dios y la casa del Señor. Cuando nosotros hacemos esto, mis hermanos, cogemos el sueldo y nos vamos y nos sentamos. Ay, cierto, tenía que pagarle la luz, el teléfono, las medicinas, ay, la cuenta del banco. Voy a ofrendar. Si usted cambia los principios de Dios, téngalo por seguro que su economía no va a funcionar como cuando obedecemos al Señor funciona la economía. Esto lo aprendí y por eso le estoy compartiendo a usted. Cuando aprendí a poner como prioridad a mi Dios, no tengo riquezas, hermanos, no tengo riquezas, pero mi hogar funcionó mucho mejor de lo que funciona mucho mejor de lo que funcionaba antes, porque le creí al Señor. Aprendí a decirle: Señor, aquí separo mi ofrenda para ti. A pesar que he manejado mal mi economía, enséñame a cubrir esos errores. A pesar que tengo que pagar esto y aquello, quiero que me enseñes a administrar bien lo que tú me das. Y téngalo por seguro, mi hermano, que este dinero se multiplicará. Créame, yo no tengo por qué mentirles. Créame. Coge usted el dinero y dice: esto es para el banco, esto es para la luz, esto es para el agua. Mis hermanos, si usted primero paga a ellos, de ellos no va a recibir ninguna bendición. Pero si usted le da primero a Dios, de Él sí va a recibir bendición. De eso habla la ofrenda. Dios, a ti te respeto. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros desviamos de este dinero lo que nos da el Señor y damos prioridad a las cosas del mundo? Estamos diciendo en las siguientes palabras simples: al banco le tengo miedo, al pago del auto le tengo miedo, a la empresa eléctrica le tengo miedo, al agua potable. Es más, a ellos les respeto más que a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Damos prioridad a las cosas seculares y estamos haciendo de menos al Señor. Pero cuando cogemos y separamos lo primero para Dios, le decimos: a ti te tengo miedo, Señor, a ti te respeto, pero sé que tú vas a sustentar para el resto de las cosas. Y ese principio, mis hermanos, es de poner la ofrenda primero para Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.
Recordemos la historia cuando Dios le pidió a Abraham algo. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? No entendí. ¿Qué? La ofrenda de su hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Uno. Dios no le dijo a Abraham: cuando tengas 3, 4 o 10 hijos, dame el uno. Tenía uno. ¿Y cuántos años esperó Abraham para tener su hijo? 25, mis hermanos. 25 años esperó para tener a su hijo. Y Dios le dice: dame tu único hijo, dámelo. Y él obedeció, lo iba a entregar. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Dios? No lo hagas, porque he visto tu corazón, el anhelo que tienes conmigo. ¿Y qué pasó cuando Abraham obedeció? Bendiciones, hermanos. Él no tenía más, pero estuvo dispuesto a obedecerle al Señor. Isaac vino a ser la bendición de su padre y la bendición de muchas generaciones, porque él confió. Esto es un acto de fe, hermanos. ¿Cuánto le cree usted a Dios? ¿Cuánto le cree a Dios que va a ser posible que su economía sea bendecida? Deje el mundo, deje aparte. Primero saque para Dios. Primero saque para Dios y solo vea cómo el Señor le va a responder. Las ventanas de los cielos se abrirán para que recibas la bendición. Si antes lo estabas haciendo al revés, dejando al último, no lo hagas. Dios es primero en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar que tú estés. Dios necesita primero en la mañana, la primera, a lo que te abres tus ojitos, no necesita Él, necesitamos nosotros hablar con nuestro Señor el primer minuto de la mañana. En el transcurso del día necesitamos nosotros estar a cuentas con nuestro Dios. Y el día domingo, cuando tú te presentes a la casa del Señor, a esta casa donde el Señor te ha puesto, ven con tu ofrenda preparada, porque capaz que el día de mañana, hermanos, acuérdense, ya se va a acordar el pastor Víctor. Cierto ha sido lo que dijo el pastor, ya me entró una bendición, voy a separar la ofrenda para Dios. Dios mediante, terminando este año, que ya estamos a pocos días de terminar este año, tú puedas ver la mano poderosa de Dios en la economía de tu hogar. Pero si estás haciendo mal las cosas, mis hermanos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de que cambies ese modelo que has estado haciendo mal. ¿Cuántos hemos hecho mal en economía, hermanos? Seamos honestos. Pero con esa honestidad delante del Señor, dile que vas a cambiar, que vas a confiar en Él, que Él va a proveer todo lo que tú necesites a través de la economía. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Por esa razón le puse el título de esta prédica: la prueba de fuego. Porque es una prueba de fuego. Me suelto en ti, Señor. Te voy a creer que lo primero es para ti. Y hoy he hablado de la economía. ¿Por qué? Porque a través de la economía podemos mandar a misioneros fuera de estos lugares. Podemos que en otros lugares se puedan crear otras iglesias. Podemos hacer obra social a través de esa economía. Pon primero las cosas del Señor. Amén. Dios siempre quiere lo primero, nunca debe estar en segundo lugar en nuestras vidas. Cierre sus ojitos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, por la palabra que tú nos has compartido en este día. Ayúdanos a seguirte siendo fieles. Si hemos cometido errores, bendito Padre, que seas tú ayudándonos a corregirlos, cada uno de ellos. Si tú nos estás proveyendo de la economía, Señor, ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, de lo que tú nos das. Perdónanos si nos equivocamos, bendito Padre. Queremos la bendición tanto para mi hogar, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para nuestros padres, Señor. Perdónanos por habernos equivocado al no saber administrar nuestra economía. Pero en este día, Señor, que una vez más tú nos hablas a través de tu palabra, queremos corregir esos errores.
Me comprometo como tu hijo, me comprometo como tu hija a corregir estos errores. Y voy a ponerlo todo el tiempo que seas tú el primero en mi vida, en todo lo que haga. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.